Gracias, presidente. Como tenemos tanto apego al reglamento, vamos a decir que el miembro informante leyó de la primera a la última palabra toda la información del dictamen. Recién nos decían por qué no integramos las comisiones. Hemos explicado muchas veces cómo se está violando la proporcionalidad que marca el reglamento. Pero además, ¿para qué las integraríamos? Si este proyecto, por ejemplo, podría haber ido a coparticipación federal de impuestos, a pymes, a economía nacional e inversión, a economías regionales. La reforma laboral podría haber ido a trabajo. Y yo voy a pedir la inserción de debates memorables en esta Cámara de la Comisión de Trabajo. Y voy a nombrar a Oraldo Norbel Britos, que presidía la Comisión de Trabajo cuando cayó la ley Mucci, a Luis Brasesco, radical de Entre Ríos, con debates memorables, cuando el voto de Elías Zapag permitió que cayera la ley Mucci. Y muchos de esos debates mejoran el tratamiento en el recinto. ¿Hay algún motivo por el cual ustedes no envían los proyectos a las comisiones? Seamos justos, la presidenta de la Comisión de Trabajo tampoco pidió que se hiciera una derivación que claramente por reglamento corresponde. En estos momentos de la situación legislativa, mire, la liebre corre al perro. Resulta que ahora los proyectos mejoran porque hay hábiles negociadores del oficialismo blue, como dijera la compañera de La Rioja. Y los proyectos no mejoran porque nosotros, 33 senadores y senadoras, ponemos convicción y firmeza para oponernos. Si nuestros diputados no se hubieran opuesto a esto, en enero y en febrero, esta ley pasaba toda derecho, sin ninguna de las modificaciones que hoy se hacen. Entonces, no vamos a confundirnos. Si por algún motivo se logran mejoras, se cambian cosas o se sostienen en nuestras convicciones alguna de las reformas, es por nosotros 33 y por algunos otros pocos que ocasionalmente acompañan. No es por la habilidad negociadora de veteranos. Gracias a nosotros cambiamos una palabra. Podríamos hacer un entretenimiento televisivo. Mire, los dejamos argumentar y le preguntamos a la gente, después de todos estos argumentos, ¿cómo votan? Dicen de todo en contra del proyecto y después votan a favor. Entonces, si los proyectos mejoran, es porque nosotros, 33, nos sostenemos en nuestras convicciones, no por cierta habilidad negociadora. A mí me gustaría aclarar, porque a lo largo del tratamiento en comisión muchas veces se apeló a la reglamentación. La reglamentación no legisla. No se pueden cambiar cosas de fondo, de contenido de las leyes a través de la reglamentación. Quieren hablar del contexto económico, hablan de un superávit fiscal. El superávit fiscal no existe. Si miramos desde los ingresos, hay un crecimiento coyuntural en mayo que va a caer inexorablemente en junio y el único impuesto que recauda es el impuesto país. Les cuesta mucho entender que con esta recesión todos los impuestos a la producción van a caer notablemente en su recaudación. No les gusta comparar con la economía doméstica, pero acá hay superávit fiscal. Esto es como en tu casa vos tengas ingresos y si este mes me sobra plata y no pagaste el alquiler, no pagaste la luz, no pagaste el gas, en este caso defraudaste a los jubilados, defraudaste a las provincias. Lo de las provincias lo podemos cuantificar claramente. Las transferencias no automáticas del primer cuatrimestre del 23 al primer cuatrimestre del 24 cayeron un 89,5%. Esos son 186 billones de pesos. No tenemos dimensión de qué es esto y son 57 hospitales que perdieron las provincias argentinas, o 312 escuelas, o 217 kilómetros de ruta. Eso es lo que perdimos con la caída de las transferencias no automáticas. Eso es lo que sostiene el superávit fiscal. Los jubilados y las provincias, entre otros. Mi provincia, San Luis, por ejemplo, perdió 1.773 millones de pesos. Yendo al blanqueo, ¿qué se dijo en comisión? Lo dijeron senadores del oficialismo blue. Es un blanqueo excesivamente generoso. Se blanquea gratis, se blanquea sin tope y no tiene penalidad.
llegaron a decir que es el blanqueo más generoso de la historia. Repito, son palabras textuales dichas en la comisión por senadores que no pertenecen a Unión por la Patria. Sin embargo, a la hora del voto entienden que hay que acompañar y obviamente esto es decisión de cada uno, pero hay alguna incoherencia que inexorablemente tenemos que señalar. Estamos de acuerdo con que los no residentes no puedan blanquear y compartimos algunas de las expresiones previas que se dijeron acá respecto de la situación de residentes, de no residentes y de los lugares de generación de la riqueza. Observamos que es correcto la incorporación de los hermanos, haber pasado de 5 a 10 años lo de los funcionarios, pero vamos a seguir haciendo el proyecto para festejar el Día del Testaferro, porque no hay memoria de que en un blanqueo se permita que quienes son titulares de bienes de terceros puedan blanquearlos y pasarlos a su nombre, aun cuando sean empresas y se hayan intentado poner todos los reparos posibles, la figura sigue siendo descomunalmente alevosa. Compartimos que no se puede dar igual trato a quien blanqueó en el pasado. El dictamen corregido intenta mejorar hacia futuro, pero no puede corregir a quienes permanentemente entran en un blanqueo. Inclusive acá no voy a citar otra vez palabras de los senadores, pero vamos por la vez número 100 que se blanquea, todos los funcionarios juran que es la última vez y acá estamos. Mire, se habla de recaudar y hemos escuchado muchas voces de representantes de provincias que han hablado por sus provincias y que dicen que esto va a recaudar más. A fin del 2026, por la baja de bienes personales, se dejan de recaudar 2.900 millones de pesos. Las provincias pierden 1.600 millones de pesos. San Luis, mi provincia, pierde 37.000 millones de pesos. Habría que preguntarle al gobernador de qué está orgulloso. Y hay que aclarar que esto es coparticipable, tanto que se habla de ganancias, ahí lo estamos perdiendo. Por 5 años se permite un régimen que las incorporaciones posteriores no van a tributar bienes personales. Esto para nosotros es inadmisible. Se les da estabilidad fiscal hasta el 2038. El crecimiento del mínimo no imponible de bienes personales, esto es, no tengo que pagar bienes personales, crece un 786%. El artículo 70, como ha quedado en el dictamen, lleva un incremento de lo que actualmente en 2022 eran 11 millones de pesos, pasan a ser 100 millones de pesos. Todo esto baja la recaudación. El miembro informante, cuando se refirió al impuesto a las ganancias, lo declaró progresivo porque dijo quien más tiene, más paga. El impuesto a las ganancias no grava tenencia, grava ingresos, ingresos de cuarta categoría. Entonces, hablar de que el que más tiene, tener es una cuestión patrimonial y sería un impuesto sobre la tenencia de bienes. No es el caso. Ganancias en esta cuarta categoría tiene que ver con el ingreso de los trabajadores. Nosotros no vamos a gravar el ingreso de los trabajadores y por eso no vamos a acompañar el impuesto a las ganancias. No solo se reinstala el impuesto a las ganancias. Cuando el decreto 473 del 23 bajó el mínimo no imponible, 700.000 empleados quedaron fuera del tributo. Cuando se aprobó en octubre la ley 27725, muchos más trabajadores directamente quedaron fuera, no solo por la baja del mínimo no imponible, sino por la desaparición del tributo. En ese momento, el mínimo no imponible eran 15 salarios mínimos vitales y móviles, o sea, 1.770.000 pesos. Si nosotros quisiéramos traer al día de hoy ese 1.770.000 para establecer un mínimo no imponible equitativo, si tomáramos el índice de variación salarial, lo tendríamos que recargar en un 209% y el mínimo no imponible debería ser 3.700.000.
Si tomáramos el índice de precios al consumidor, el mínimo no imponible debería ser de 5.676.000. Bueno, el mínimo no imponible es de 1.800.000. No solo se reincorpora el tributo, sino que con este mínimo no imponible la cantidad de trabajadores que ingresan al tributo es mucho mayor. Además, el Ejecutivo se reserva la potestad de incrementar este mínimo no imponible durante el 2024 a discreción, con lo cual no lo va a incrementar y cada vez va a ser mayor el número de trabajadores que deberán tributar. Recién a partir del 2025, el dictamen señala que va a ser ajustado por el índice de precios al consumidor. El sueldo anual complementario, el aguinaldo que estaba excluido de ganancias, queda incorporado, los jubilados quedan incorporados a ganancias, o sea, todo el mundo tiene que pasar a pagar ganancias, 1.500.000 trabajadores más tienen que pagar ganancias y 125.000 grandes contribuyentes de bienes personales dejan de tributar bienes personales. Esto marca claramente cuál es la tendencia, cuál es la intención, cuál es el objetivo. Preocupados otra vez por la recaudación, lo de bienes personales hace caer un 0,61 el Producto Bruto Interno. El crecimiento por ganancias es del 0,40. Esta reforma es lesiva al crecimiento de la masa coparticipable. Si estamos preocupados por generar ingresos, no eliminemos el impuesto a la transferencia de inmuebles, que es coparticipable. 96 billones de pesos se pierden con el impuesto a la transferencia de inmuebles. Recién había muchos senadores preocupados por los ingresos de la provincia. Tenemos una excelente oportunidad de no sacar el impuesto a la transferencia de inmuebles y con esto obtener estos ingresos que dejaríamos de perder. Claramente, esta es una forma que tenemos de resolver algunos de los problemas que planteábamos. Preguntamos en la comisión cuál es la razón para sacar el impuesto a la transferencia de inmuebles. Esto no pudo ser respondido, no tuvimos claridad en este sentido. Si hablamos del monotributo, en particular el monotributo social es quizá el tema que más nos preocupa a los senadores de Unión por la Patria. El incremento que ha habido produce más de una dificultad y voy a nombrar a Noelia Villafañe, que estuvo en la comisión y que nos explicó con muchísima claridad la situación que se desencadenaba, habló con mucha claridad de la atención médica y sanitaria, y yo acá voy a pedir permiso para otra inserción, porque voy a hacer un listado absolutamente de todas las personas que vinieron a disertar a la comisión y subjetivamente voy a rescatar lo que entiendo que fueron sus mejores aportes, por el esfuerzo que hicieron, por además tener que soportar que a semejante aporte, a semejante generosidad, a compartir conocimiento y experiencia, algunos lo llamen maniobras dilatorias, y como que nosotros perdíamos el tiempo haciendo desfilar gente que nos llenó de conocimiento, que nos ayudó muchísimo en el tratamiento de esta ley, que hicieron un aporte invalorable. Podríamos citar, y no lo voy a hacer en función del tiempo, pero no, cuando trataron la ley ovina, no nos vamos a olvidar que alguien nos dijo: formar un ovejero lleva toda una vida, y eso se aprende. Yo la verdad que no tenía noción de lo que se hablaba. Con esta pasión, con este sentimiento habló cada uno de los disertantes especialistas que, repito, descalificados absolutamente por quienes creen que nosotros veníamos a perder el tiempo o teníamos algún interés en demorar el tratamiento de esta ley. La cuota del monotributo social se pretende incrementar en un 670%. Si esto se produce, hay 600 emprendedores que van a quedar afuera de este monotributo. Hay 1.200.000 que utilizan la obra social. Muchos de ellos, como muy bien se nos explicó en la comisión,
y se compartió con todos los que quisieron escuchar e hicieron el esfuerzo de sostenerse y mantenerse en la comisión. Se trata de personas que necesitan asistencia sanitaria. Y a los que les gusta hacer la cuenta de cómo hace el Estado para ahorrar y todo eso, también se señaló con muchísima coherencia que muchas de esas enfermedades igual las iba a tener que atender el Estado de un modo mucho más oneroso que si mantenía a las personas dentro de ese monotributo social. Yo debo decir que es una seria preocupación de todos los senadores de Unión por la Patria que mantengamos el monotributo social, y a la hora del tratamiento en particular vamos a proponer una forma de mantenerlo y de hacerlo accesible a la mayor cantidad de emprendedores que nos sea posible. Estamos hablando de la categoría más baja de ingresos de la que podemos hablar, y si tanto les preocupa formalizar el trabajo, esta es una excelente oportunidad. Nosotros vamos a rechazar el artículo 111 en defensa del régimen de Tierra del Fuego, lo vamos a hacer, y después nos vamos a expresar en particular acerca de los otros conceptos que merecen un análisis pormenorizado. Recién se nos preguntaba desde qué lugar hablamos, de dónde venimos. Hace unas 20 horas, el miembro informante, usted, señor presidente, habló del régimen de promoción industrial de la provincia de San Luis. Ese régimen es posible porque el 25 de agosto del 73, Juan Domingo Perón firmó el Acta de Reparación Histórica y tuvo tanto éxito porque la provincia la gobernaba un peronista. De ahí venimos nosotros. De ahí venimos nosotros. Y dicen que no tenemos plan. Yo me voy a permitir leer, no como hizo el miembro informante todo el tiempo y sin pedir permiso, ahora sí, me voy a permitir leer el artículo 38 de la gloriosa Constitución del 49, que de ahí venimos nosotros. El artículo 38 dice: la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. El 39 dice: el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. Y el artículo 40 dice: la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. De acá venimos nosotros. No nos quedamos en la gloriosa Constitución del 49. Sabemos que tenemos que ayornarnos, que hay cosas que tenemos que cambiar, hay muchas cosas que aceptamos, hay errores que admitimos, pero de acá venimos. Por eso tenemos identidad, convicción y, como muy bien se decía antes, estamos orgullosos del bloque que constituimos. En realidad, yo para terminar, señor presidente, diría que hemos coincidido en algo en la sesión. Hay quienes están dispuestos a dar las herramientas. Nosotros no estamos dispuestos a dar las herramientas. ¿Sabe por qué? Porque conocemos al maestro mayor de obra, al arquitecto, al ingeniero, y ya vemos lo que construyen. Lo que construyen es exclusivamente para los sectores más ricos de la sociedad y dejan afuera a la inmensa mayoría del pueblo argentino. Herramientas para eso no vamos a dar. Cuando encontremos otro tipo de proyecto donde se nos participa, donde se permite una construcción que incluya al pueblo, en ese caso sí vamos a acompañar y sí vamos a dar las herramientas. No hay que dar las herramientas para cualquier cosa. La herramienta que se pide hoy es una masa para destruir absolutamente todo, como los vienen destruyendo desde el primer día que empezaron a gobernar. Gracias, presidente.